¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca y esta es la mesa de martes de Debate 22. En los últimos meses, en nuestro país, la narcocultura se ha posicionado en las redes sociales. Quienes integran más esta conversación son jóvenes que están entre los 26 y 35 años de edad, que quieren difundir y emular lo que viven justamente estos capos de la droga. Hoy vamos a platicar de un estudio súper interesante que se llama La narcocultura invade las redes sociales. He invitado a Augusto del Río, quien es el CEO de Dynamic. ¿Cómo estás, Augusto? Hola Gaby, mucho gusto, muy bien, ¿y tú? Encantada porque vi este estudio que aparte ustedes se describen como una empresa de antropología digital y traen números que revelan cuál es este tipo de dinámica en las redes sociales. A ver, platícanos primero qué hacen para llegar a ver justo estas cifras y este estudio. Así es, para que lo entienda todo el auditorio, nosotros somos una compañía especializada en investigación digital. No hacemos encuestas, no hacemos grupos de enfoque, no hacemos investigación tradicional. Lo que nosotros nos dedicamos es que a través de inteligencia artificial podamos saber qué está diciendo la gente en este momento en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, para poder categorizar sus conversaciones de manera cuantitativa, pero sobre todo de manera cualitativa. Nosotros estamos convencidos que sobre todos los temas, el que hoy nos corresponde, que es la narcocultura, pero sobre todos los asuntos políticos, electorales y sociales del país, la gente que nos está viendo en sus televisores no necesariamente extrapolariza su opinión, no odia o ama a las instituciones, a los políticos del país. Hay puntos medios y esos puntos medios son los que medimos dependiendo de lo que comentan en redes sociales. Oye, me interesa mucho este tema porque pareciera que es un tema de gran impacto entre los jóvenes del país, que eso es lo que me llama la atención. Este tipo de videos, de conversaciones que se comparten en las redes sociales con respecto a las narcofiestas, a emular esta vida de los capos de la droga, las pistolas, las vestimentas, el tipo de ropa, la marca, etcétera, es algo que está impregnando la conversación en digital. A ver, ¿cómo empieza toda esta lectura? Platícanos de dónde nace. Nosotros, en promedio, Gaby, filtramos 1 millón de conversaciones públicas en redes sociales cada día. Y durante este año, específicamente este año, identificamos que había un crecimiento muy preocupante y significativo sobre la conversación de narcocorridos, corridos y los artistas que enarbolan esta categoría. Y es por eso que decidimos estudiar cómo es que estaba fundamentado el fenómeno de la narcocultura en el país. Al respecto, decidimos estudiar primero de manera muy general cómo podemos categorizar la conversación sobre la narcocultura en México. Y si me permites, te empiezo a platicar datos interesantes. En primer lugar, encontramos que 36.95% de los comentarios en redes sociales relacionados a la narcocultura en el país rechazan directamente al gobierno por no hacer nada contra los narcos. 36.95% sí culpa a nuestras autoridades como una de las instituciones a las que hay que manifestarle animadversión por no hacer nada contra el narcotráfico y, en consecuencia, contra el fenómeno de la narcocultura. El 25.14% de los usuarios que están conversando al respecto cuestiona directamente al narcotráfico, lamenta la situación que atraviesa el país de violencia y vincula la violencia del país con el fenómeno de la narcocultura. El 9.28% defiende los narcocorridos y además simpatiza con la narcocultura, manifiesta apoyo y la normaliza. El 4.63% aprovecha esta conversación para hablar sobre desapariciones, manifestar en los comentarios imágenes donde aparecen fichas de búsqueda y específicamente referirse a los casos de desaparecidos en el país. Y por sorpresa, específicamente 2.01% de las y los mexicanos que están dentro de nuestra conversación sobre la narcocultura defienden directamente a los narcotraficantes del país y aseguran que el sistema del narcotráfico da más empleos o apoya más a las comunidades marginadas que el propio gobierno. Este es uno de los datos que más nos preocupa. Que estamos hablando de conversación en digital. Ustedes midieron distintas redes sociales y ahorita vamos a platicar de eso porque, a ver, midieron la conversión de este tipo en Facebook, en LinkedIn, en X, en Instagram, en
en YouTube y también en TikTok. Ahora, Sí. esto te voy a decir por qué me parece muy relevante, Augusto, y por qué quise invitarte. Hace unos días se dio a conocer que en Tijuana, en Baja California, se prohibieron narcocorridos en escenarios públicos. Esto quiere decir que nadie, ni Peso Pluma, ni absolutamente nadie, puede ir a ningún espacio público a tocar un narcocorrido. ¿Por qué? Porque el gobierno local insiste en que esto fomenta la violencia y hace apología del delito. Pero también el pasado Día de Muertos, pasado Halloween, en Sonora, en Sinaloa, se prohibieron también los disfraces que hicieran o emularan a cualquier capo de la droga, el disfraz del Chapito, el disfraz de los Arellano Félix, etcétera, precisamente bajo el mismo argumento. Entonces, ¿cómo suma toda esta conversación y qué relación tiene, tú crees, o qué ven ustedes en los insights más adentro sobre la violencia en nuestro país? Pues uno de los datos que más nos preocupa es que cuando estudiamos los sociodemográficos que se involucran en la conversación, encontramos que principalmente esta conversación sobre narcocultura está enfocada en el sector más joven, específicamente el de 18 a 30 años de edad. Ahí se concentra la conversación sobre la narcocultura, en las dimensiones que habíamos mencionado, incluyendo la dimensión, por supuesto, que defiende, simpatiza, apoya y enarbola la cultura del narcotráfico. Y esto nos parece preocupante porque, atendiendo tu pregunta, es este sector, si lo reflexionamos, el que creció con la guerra del narcotráfico a partir del año 2006. Por lo tanto, es este sector el que puede estar empezando a normalizar la violencia o adaptándola quizá como parte de la cotidianidad en un país manchado de sangre, de desapariciones, de feminicidios y de homicidios en gran medida relacionados con el narcotráfico. Creemos que el que estén vigentes estas conversaciones tan expuestas en el sector joven hace que todavía contribuya a la normalización de la violencia en el país, y eso debe ser algo preocupante porque está específicamente dañando la conversación del sector joven. Algo que también me llama la atención es que por Target ustedes también midieron qué tipo de grupo social es el que comparte más este tipo de conversaciones. Explícanos, porque también lo que me llama la atención es que el grueso de la conversación está entre los 18 y 35 años, que son los jóvenes del país, pero también de los sectores socioeconómicos más bajos de nuestro país. Y esto habla, yo creo, también de a lo mejor una falta de oportunidades a largo plazo que a lo mejor erróneamente se puede ver como una vida de lujos y de acceso al dinero rápida a través del narcotráfico. Exactamente. Lo primero preocupante es que, como tú bien indicas, los jóvenes, como lo estábamos platicando, son quienes más están abrazando esta conversación. Y luego, cuando analizamos los sociodemográficos según el nivel socioeconómico, nosotros tenemos una metodología para dividir, dependiendo del comportamiento digital de los usuarios, valga la redundancia, los usuarios, en 4 categorías. Sector AB+, que es alto, B, C y D+. Y encontramos que quienes más hablan sobre narcocultura es este sector C y demás, es decir, un sector socioeconómico medio-bajo hacia abajo. Y esto preocupa porque justo creemos y estamos convencidos que están expuestos a contenido que no solo normaliza la violencia, sino que también expone un modo de vida a la que aspiran, expone superficialidades, extravagancias, que para un sector socioeconómico al que se le dificulta tradicionalmente las oportunidades en el país, lo pueden ver como una salida fácil para lograr esta vida emblemática y esta vida de sueño que muchas veces los contenidos la muestran, la superficializan. Preparando un poco este tema, que ya habíamos tenido tú y yo el gusto de platicar en algún otro momento, me encontré videos donde la gente incluso presume en redes sociales las narcoparties o las narcofiestas, donde la fiesta de cumpleaños de alguien está montada sobre un escenario del narcotráfico. Desde desaparecidos, desde alguien que ha sido secuestrado, desde joyas, desde armas, en fin, muchísimas cosas. Y me sorprende también incluso la enorme cantidad de productos que hoy se venden como gorras y mucho más, que hacen referencia al narcotráfico, a la narcocultura. Incluso hay gorras que se ven diciendo la gorra del Chapo para ti
que quiere ser narco, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son lo que hoy están compartiendo los jóvenes y preocupa. Yo creo que, me lo decías en algún momento, esto ustedes también detectaron, que tiene un origen también de la falta de valores en casa. A ver, platícanos este punto. Así es, preocupa muchísimo porque sobre todo atendiendo lo primero que mencionabas, estoy también convencido que los jóvenes están tan inmersos en esta conversación porque tradicionalmente, no sé si tu auditorio esté de acuerdo, pero es evidentemente quienes estamos, quiero todavía considerarme joven, estamos en búsqueda de una identidad. Y al estar expuestos a contenidos tan complicados como el que tú acabas de describir, hace que la narcocultura haya pasado no solo de ser una moda o una tendencia en redes sociales, están expuestos a que estos contenidos puedan incidir en sus proyectos de vida y en sus expectativas. Por eso, cuando entendimos estas categorías, continuando con tu pregunta, decidimos ver cuáles eran las frases que más se repetían dentro de la conversación de rechazo al narcotráfico. Es decir, hay un sector que sí están simpatizando con el narcotráfico, en gran medida son jóvenes, en gran medida es un sector socioeconómico bajo, pero quienes sí están rechazando al narcotráfico y a la narcocultura, ¿por qué lo hacen? Y más allá de estos comentarios que todos nos podemos imaginar como que es lamentable, qué tristeza, que les preocupa cuál es el futuro del país, encontramos que 11 puntos porcentuales de la conversación dentro de esta categoría repetían una frase exactamente igual o similar a que la causa es la falta de valores en casa y a que ese es el origen. Y creo que aquí planteamos dos tesis. Si esa es la verdadera causa o realmente, que es a la que yo me inclino, es una causa compartida, generada en gran medida por la falta de acción de las autoridades. Creo que en lo personal, por supuesto que comparto que los valores en casa son fundamentales, pero cuando hablamos de la violencia a la que todos y todas estamos expuestos en un país como México, la sociedad civil y todos los matices dentro de la sociedad civil tienen la misma responsabilidad. Los gobiernos, las familias, los medios de comunicación. Por supuesto. Todos tenemos la responsabilidad de evitar compartir este tipo de contenido y no solo es una falta de valores en casa, sino es un contexto que creo que México tiene que frenar a pensar cómo tratar de atacar la causa de raíz. Con esto menciono lo que tú decías, que existen ya gobiernos, como el que decías en Tijuana, también está el caso de Chihuahua, que intentan ahora, con esta ola de crecimiento de la narcocultura, frenar de cajo la situación, prohibiendo los narcocorridos, apelando a una legislación drástica. Y yo estoy convencido, pero lo pongo como hipótesis para que tu auditorio nos comparta su opinión. Por supuesto, es una mesa de debate al final con la gente que nos ve. Lo pongo sobre la mesa porque estoy convencido que esta no es la solución real. Saliéndonos un tema, por ejemplo, cuando se prohibió el tabaco en México, lo que los datos nos revelan es que ha habido un crecimiento del mercado negro importantísimo y ahora tú puedes, a lo mejor ya no puedes comprar tan fácil tabaco en las tiendas, pero los puedes comprar en el semáforo y ya no sabes qué tienen. En fin, es otro tema, pero me parece que puede suceder exactamente lo mismo con los narcocorridos. Prohibir a los jóvenes y a estos sectores sociales a través de medidas tan drásticas como las que pretenden legislar en estos estados, los narcocorridos y los contenidos de la narcocultura, no es la vía. Creo yo y estoy convencido que la vía tiene que ser atender los problemas a raíz, entender que la violencia está expuesta en muchos espacios en este país y que por eso tiene que haber políticas públicas dentro de la familia, en los medios de comunicación y por supuesto en las escuelas. Claro, es un tema de educación, es un tema de oportunidades. Ahora, todo esto me resulta súper interesante lo que han hecho en Dynamic, Augusto, porque recordemos que Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, registró incluso el nombre y la marca y se venden productos, se comercializan productos bajo esta marca. Esto quiere decir que para que exista una demanda tiene que haber oferta y para que esté una oferta tiene que haber una demanda. O sea, esto obedece a que el mercado estaba demandando comprar este tipo de productos o la marca del Chapo Guzmán. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que también
se conversa más profundamente en redes sociales. ¿Ustedes qué más encontraron en esta conversación profunda, que a lo mejor no lo dice a simple vista el estudio, pero que seguramente los dejó también un poco impactados, ¿no? Pues como lo estábamos platicando, una de las cosas que más nos llama la atención es que sí hay una disparidad entre la cantidad de hombres y mujeres que está dentro de la conversación. Si bien la diferencia no es tan amplia, son los hombres quienes en mayor proporción hablan sobre la narcocultura, los narcocorridos y este tema en redes sociales, mientras que las mujeres no lo hacen en la misma proporción. Y además, 5.4% de la conversación refiere que este no puede ser el futuro al que los niños del país estén expuestos. Fíjate, a pesar de lo que dices, 49% en participación de género es de hombres, 46% es de mujeres y 5% usuarios que no se identifican. Sin embargo, hay una paridad importante, o sea, al final son 3 puntos, pero es como si hombres y mujeres no tuviera que ver casi el género, estuvieran conversando casi de manera igualitaria sobre este tema. Sí, hemos encontrado, sí, estoy de acuerdo contigo. Hemos encontrado a lo largo de nuestras mediciones que en digital cada punto porcentual cuenta. Y esta disparidad puede ser, digamos, un insight. De hecho, creo yo, analizando los datos ya en un tabulado mucho más amplio, que responde a que las mujeres en digital en este tema se están viendo más prudentes. Es decir, están haciendo comentarios sin tanta carga de valor, que no nos permite que los podamos catalogar dentro de nuestra muestra, y el género masculino está siendo un poco más irresponsable en la conversación y está haciendo comentarios de mayor carga de valor. Y es que cada punto porcentual en esta medición digital sí creo que importa, porque mira, solo para comentarte, nuestra muestra de los datos que estamos comentando es de 723.190 comentarios en redes sociales expuestos por, como tú bien indicas, 46% mujeres, 49% hombres. Fíjate que otra cosa que me llama mucho la atención es cuando ustedes dicen los canales de conversación, donde detectamos todo este flujo de data, por decirlo de alguna manera, 41% se la lleva Facebook, seguido de X, 29%, seguido 15% de TikTok, 11% Instagram, 3% YouTube y bueno, solo el 0,8% LinkedIn, que ya lo decíamos, es una red pues mucho más profesional. Pero esto querría decir, Augusto, que la mayoría de la conversación que encontraron, donde más se comparte este tipo de contenidos de narcocultura, ¿sería en Facebook? Es Facebook, exactamente, con 41 puntos porcentuales, pero nos preocupa muchísimo a lo largo de las mediciones que estamos haciendo TikTok. TikTok está creciendo mucho. Al principio, cuando salió, si tu auditorio lo recuerda y si tú lo recuerdas, pues todos creíamos que TikTok era básicamente un espacio para bailar, para compartir Todos ahí. canciones. Claro, sí, sí, sí. No era muy interesante y profunda la conversación que se surgía. Pero en los últimos años hemos identificado que la conversación política, social y electoral en TikTok está creciendo como nadie lo estaba esperando. A tal grado que en ocasiones es mayor la conversación política, electoral y social dentro de TikTok que en X, lo que nadie podía predecir. Que era la enorme plaza pública antes Twitter, donde realmente ahí se debatía absolutamente Exactamente. todo. Y ahí está el círculo rojo, los políticos, exacto, las autoridades y la sociedad civil debatiendo. Pero parece que en corto o mediano plazo estará transitando a que también TikTok sea un espacio de debate fundamental. Y en TikTok las restricciones son distintas. Y ahí hay mucho contenido, ya vemos 15 puntos porcentuales de contenido enarbolando la narcocultura, hablando sobre la narcocultura, y ese tiene que ser también un ojo que no perdamos. De toda esta información que ustedes recolectaron para ponerla en el estudio que hemos estado mostrando en pantalla, ¿qué fue lo que más te impactó y lo que más te impresionó? Que a lo mejor, bueno, esperabas ver, pero que ya con los datos duros, con los números, sí te dejó un poco impactado al respecto. Para mí, la mayor preocupación radica en que, aterrizando nuestra información, 2 de cada 100 usuarios mexicanos en redes sociales defienden a los narcos y creen que el narcotráfico da más beneficios a las comunidades que los propios gobiernos. Para mí esto es muestra quizá de políticas públicas fallidas, políticas públicas que nos han quedado a deber y específicamente han quedado a deber a comunidades marginadas que hoy
en digital deciden comentar y defender a quienes están cometiendo actos delictivos en el país. Creo yo que, por ende, las políticas públicas, como lo comentaba, deben de atender los problemas de raíz porque, como ya lo vimos, al menos en la conversación digital, sí están afectando directamente al sector joven, y hablar de los jóvenes en México es hablar de uno de los grupos sociodemográficos más importantes, no solo por su representación poblacional, sino también por el papel que tradicionalmente juegan los jóvenes en las transformaciones y en los cambios sociales. Si México quiere reducir la violencia, sí, por supuesto, hay que tener una estrategia de seguridad, pero hay que tratar de cambiar el chip en las urbes y en las comunidades marginadas de que el camino no va por ahí, sino el camino es erradicar nuestra concepción de apoyo al narcotráfico, de necesidades, de que las autoridades atiendan las necesidades en estas comunidades, haciendo ver que sí los gobiernos pueden ser eficientes y que no van a llegar grupos delictivos a desplazar su papel. Claro, yo creo que esta conversión digital yo la vería como un síntoma más de lo que están viviendo, cómo están viendo el país, los jóvenes que hoy son los que ocupan o se ocupan en la conversación en digital, ¿no? Así reiterar lo que tú decías, el crecimiento de TikTok ha sido impresionante y sobre todo me llama mucho la atención el tema de los narcocorridos. Tú publicabas dentro del estudio algunas conversaciones y una de ellas dice: me gustan los corridos tumbados, pero mi corazón lo tienen los narcocorridos. ¿Qué tendrán los narcocorridos, ¿no?, de atractivos para los jóvenes hoy en día que siguen estos artistas que de alguna manera tocan en sus canciones la vida, ¿no?, es decir, la vida y obra, por decirlo de alguna manera, de las cabezas de los cárteles de la droga? ¿Ustedes le encontraron algo al respecto? Pues, en el tema de narcocorridos. Pues específicamente cuando vemos lo de los narcocorridos es por lo que estaba platicando, que es esta vida tan superficial, con mucha extravagancia, en búsqueda de una identidad, y que esa identidad haga alusión a éxito, dinero, conocer artistas, ver, pasarla bien, ¿no?, fiestas, música. Entonces creo que el asunto va por ahí, ¿no? Además de que pueda parecer gustos musicales, la música regional mexicana que pudiera estar relacionada en ritmos con los narcocorridos, pues tiene una historia extraordinaria, pero creo que cuando le metes un sentido de identidad que los jóvenes ven como una aspiración, pues Claro. hace que gane muchísimo apoyo y muchísimas visualizaciones. A mí me impresionó mucho la entrevista que hice con algunos niños ahora para Halloween, niños que estaban comprando productos como armas, ¿no?, de plástico para disfrazarse de capos de la droga en Halloween, y les preguntaba, niños de 11 años, por qué les parecía atractivo, ¿no?, comprar esta arma y vestirse de narcotraficante, y me decían: porque es divertido. Wow. Esa respuesta me dejó un poco en shock, tengo que reconocerlo, porque pues como adultos no encontramos absolutamente nada divertido en este tema, es muy difícil, ¿no? ¿Qué lectura están teniendo los niños, los jóvenes, en este tipo de conversaciones que se les hace, como tú bien decías, cool esta parte de las joyas, del éxito rápido, del dinero fácil? No importa si se trata de vivir así unos 5 días, porque después la misma dinámica te puede matar. Claro, creo que es justo el estar expuestos primero a, digamos, esta extravagancia, pero luego a tantas noticias sobre violencia en el país que están normalizando y se está volviendo la violencia parte de nuestra cotidianidad. Entonces, quizá, no sé qué opine el auditorio, no sé qué opines tú, pero creo que la gente está asumiendo que la violencia es parte de la cotidianidad y le está perdiendo miedo a las consecuencias de estar involucrados en asuntos que tengan a la violencia como núcleo. Y eso es, creo yo, a lo que las políticas públicas tienen que atender y a lo que las autoridades tienen que temer. No podemos normalizar la violencia y no podemos perderle miedo a las consecuencias de cometer actos delictivos. La sociedad tiene que trabajar en común, familias, medios de comunicación, políticos, escuelas, claro, para tratar de atender este cáncer, porque creo yo que a largo plazo puede ser
una consecuencia muy grave para el país, porque serán nuestros niños, los más jóvenes, los primer votantes, quienes vayan a las urnas y quienes vayan a ser profesionales del país, que tengan una nueva concepción que nosotros nos asustamos, pero que quizá ellos no. No, lo que dices, aparte me voy a regresar unos minutos atrás para empezar a concluir porque nos quedan 2 minutos, es este tema de esta generación, que también eso me impactó el estudio, que está conversando hoy en las redes sociales sobre estos temas, es una generación que creció en esta supuesta lucha frontal contra el crimen organizado. Simulación o no, es esta generación la que está de alguna manera normalizando este tipo de cultura en las redes sociales y tanto es así que así lo conversan. Así es. ¿Con qué cerramos, Augusto? Si lo permites, es la reflexión en común que estamos haciendo. Los jóvenes están expuestos a muchísimo contenido en redes sociales sobre violencia. Se concentra en Facebook, pero está creciendo en otras redes sociales donde los más jóvenes están todo el tiempo. TikTok. ¿No? Lo decías tú muy bien. La falta de valores no puede ser, en nuestra concepción, la única causa. Es una responsabilidad común de todos los actores de la sociedad civil y tiene que ser algo que las políticas públicas atiendan no solo con una estrategia de seguridad, sino también con una estrategia que vaya a la raíz dentro de estos actores sociales, porque los jóvenes son quienes más están expuestos y poblacionalmente representan uno de los grupos más grandes y debemos de atender estas causas porque no pueden crecer creyendo que la violencia es parte de nuestra cotidianidad. No pueden crecer sin temor a las consecuencias y tienen que crecer manifestando animadversión a toda aquella persona que cometa un delito. Y por supuesto, papás, ojo, siempre es importante. Cuando a mí los papás me dicen, es que no tengo idea de qué es eso de TikTok, Facebook, Instagram. A ver, no. Métete. Tienes que saber. Claro. Tienes que saber porque es la conversación en la que están tus hijos. Exacto. Y esa conversación es parte de lo que hablamos hoy, esta conversación que tiene que ver con narcocultura. Entonces, no importa si te metes, si no le entiendes, si le picas, no va a pasar, no explota el celular. Exacto. Hay que hacerlo. Y yo creo que es una responsabilidad, como bien lo decías, de todos. Augusto del Río, CEO de Dynamic, muchísimas gracias. Y luego te estaremos a lo mejor pidiendo cosas a la medida con base a algunos temas que encontremos, porque creo que es importante medir hoy, que en esta conversión donde están los jóvenes, qué piensan, qué sienten y cómo ven el país en el que viven. Muchas gracias a ti, Gaby. Fue un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues Augusto del Río, CEO de Dynamic. Nada más, ¿dónde los encuentran si quieren tener más información sobre este estudio u otros estudios que estén publicando? Todos nuestros estudios, toda la metodología y, por supuesto, para tu auditorio específicamente, nos pueden escribir en www.dynamic.agency y directo les vamos a hacer llegar todas nuestras investigaciones, todos nuestros estudios y más información metodológica para tu auditorio. Bueno, lo compartimos en redes sociales. Muchísimas gracias. Soy Gaby Tlaseca. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana en esta mesa de martes de Debate 22.